Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por asomarse a la ventana. Un placer. Están haciendo ustedes una campaña loot boxes de las cajas botín para pedir más real gamer. Algunos países como Bélgica, Países Bajos ya los han prohibido. China ha impuesto algunas condiciones o regulaciones más estrictas. También Japón, que es la cuna del videojuego, pide una prohibición más específica. ¿Van ustedes a prohibirlas? ¿Es el primer paso de esta campaña? Está incluida una regulación, la primera de este tipo en España y una de las primeras en la Unión Europea, de las cajas botín, que para quien no lo conozca son unos mecanismos de recompensa aleatoria que se incorporan en los videojuegos, y queremos que haya controles para poder regular el acceso, sobre todo de niños, niñas y menores de 18 años, a estos mecanismos que se parecen mucho a los juegos de azar y que pueden suponer, muchas veces se intercambia por dinero real, y una vía de entrada pues a las actividades de juego que por supuesto pues requieren de un control específico por parte de los poderes públicos. Puede ser un puente a adicciones como el juego online, por ejemplo. Claro, y los datos que conocemos son muy preocupantes de la actividad de juego online por parte de menores de edad. Y lo que estamos intentando es concienciar, lo primero, a la población. Mire, uno tiende a pensar que lo que pierden unos jugadores lo ganan otros. Bueno, pues el total de las pérdidas de los jugadores supera en 4 veces las ganancias. Es decir, no es verdad que lo que gana uno lo pierde el otro. Las posibilidades de ser un jugador que pierda son del 75%. Siempre se pierde en el juego. Bueno, esto se dice que la banca siempre gana y sí, pues desgraciadamente estamos viendo cómo hay modelos de negocio que se centran sobre todo pues en gente muy joven y en gente de extractos sociales humildes, y es un mecanismo de extracción de rentas que además desarrolla o puede propiciar conductas patológicas, ¿no? Una vía de acceso a la ludopatía que es muy preocupante y por tanto queremos regularlo para restringirlo y controlarlo. Sí. He leído esta mañana, ministro, que está usted extraordinariamente optimista con la aprobación de la ley de atención al cliente. Antes de entrar en ese optimismo, ¿cómo va a beneficiar esta ley a la ciudadanía? Bueno, pues es una ley que supone un cambio de paradigma en los derechos de los consumidores. Incluye desde cosas muy concretas, por ejemplo, establece un tiempo máximo de 3 minutos para que te atiendan por teléfono cuando vas a hacer una reclamación. Todos hemos pasado por esas esperas de horas escuchando la musiquita. Bueno, pues 3 minutos máximo. Incluye el derecho a que te atienda una persona, si no quieres que te atienda un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Incluye la prohibición de las llamadas spam, que también es una experiencia casi universal que a todo el mundo... Y en unas horas muy malas. A horas intempestivas y comunicaciones no consentidas. Entonces incluye una regulación para esto. Fija el tiempo máximo para resolver una reclamación en 15 días por parte de las empresas. También regula las reseñas online, que ha proliferado un negocio de reseñas falsas que busca en última instancia engañar a los consumidores. También impone la transparencia en los precios, que cuando vas a comprar algo, sea una entrada, sea lo que sea, que no te vayan añadiendo en cada pantalla un cargo de gestión, algo que no sabes lo que es y que acabes pagando mucho más. Toda una serie de ejemplos para demostrar que es una ley que va a suponer un gran paso adelante en defensa de los derechos de los consumidores. ¿Se ha peleado usted con las grandes? Tiene usted 2 opciones con este ministerio: dejarlo pasar y, el Ministerio de Consumo, pero se ha peleado usted con Ryanair. Se está peleando usted, muchas de las empresas que hacen estas llamadas son grandes multinacionales de las telecomunicaciones, de energía. ¿Se siente usted cómodo en esa? Con Ryanair, por ejemplo, también ha sido muy sonada el enfrentamiento, no digo pelea, pero sí a la hora de regular no debe ser fácil soportar determinadas presiones de lobbies. Sí, y no solo, también hemos sancionado a grandes operadoras de comercio electrónico por falsas rebajas. Ahora viene el Black Friday, sí. Pues hemos detectado prácticas abusivas que consisten en engañar a los consumidores vendiendo una rebaja que no es tal. También nos hemos metido en la proliferación de los pisos turísticos ilegales. Ahora le preguntaré por ello, sí, por claro, pues sí, estamos peleando contra agentes económicos muy poderosos, pero bueno, yo soy el ministro de Consumo. Mi obligación desde este cargo es defender a los consumidores españoles, sin importar cómo sean de grandes o de poderosas las empresas que estén enfrente, y lo voy a hacer las veces que haga falta y donde haga falta. Vamos a hablar de ese optimismo. Hoy Junts ha anunciado que va a rechazar todas las leyes de este gobierno, las que están en trámite y las que entren. ¿Mantiene usted el optimismo? Mantengo el optimismo porque soy una persona optimista por naturaleza, y la determinación porque yo trabajo por el interés general. Y desde el respeto a todos los grupos parlamentarios, mi obligación desde el Gobierno de España es trabajar sin cesar y dialogar sin cesar para que salgan adelante medidas que facilitan la vida de millones de personas trabajadoras en este país, y por tanto yo lo voy a hacer con el mismo tesón y la misma determinación, y sí, estoy convencido de que muchas de las cosas en las que estamos trabajando van a salir adelante. Pero con este escenario que pone Junts encima de la mesa no debe ser fácil. La política, al final, el diálogo está siempre.
pero no funcionan de una manera racional o históricamente como habíamos conocido. ¿Cómo se puede trabajar así? Pues es verdad que la legislatura ha sido muy complicada desde el principio, porque la mayoría parlamentaria que ha apoyado al gobierno es diversa y compleja y ha requerido de muchísimo esfuerzo. Pero yo tiendo a poner en valor una cosa. Mire, la reforma del artículo 49 de la Constitución, de los derechos de las personas con discapacidad, la aprobación de la ley ELA, la ampliación de permisos, el embargo de armas a Israel. Ahora se va a votar en el Congreso un decreto ley de inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia para garantizar asistencia 24 horas también a las personas enfermas de ELA, la ley de servicios de atención a la clientela. Por encima de la polarización, del conflicto y del enfrentamiento, cuestiones que son de interés general, que son de sentido común, y que reúnen a una mayoría social amplísima de gente que vota cosas diferentes, pues han conseguido abrirse camino. Y yo confío en que podamos seguir dando pasos en esa dirección. Ya que estamos en política, le voy a hacer un par de preguntas más sobre política y volvemos a las políticas públicas. ¿Cree que vamos a ir a elecciones con este escenario antes de 2027? Yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro, que la legislatura va a durar hasta 2027 y que tenemos tiempo por delante para seguir dando pasos para mejorar la vida de la gente. Creo que es importante, que España es una excepción a la deriva reaccionaria que se ve en gran parte del mundo, recortes de derechos, aumento de conflictos, desarrollos macroeconómicos muy negativos. Bueno, España es distinta en ese sentido y confío en que sigamos manteniendo este curso. Y en esta dominación política también cree que puede evitarse la fragmentación de la izquierda, que muchos expertos, sobre todo en encuestas, están diciendo, según lo que pase con el PSOE y la izquierda del PSOE, veremos dónde están las elecciones y el reparto de escaños. ¿Esto tiene solución? Yo creo que sí tiene solución y yo creo que el foco no debería estar tanto hacia adentro, que a la izquierda es una cosa que le gusta mucho hablar de sí misma, ¿no? Y una especie de narcisismo crónico en la izquierda. No es nuevo esto, ¿eh? No es nuevo, desde luego es tan antiguo como la izquierda, pero creo que el foco debería estar afuera. Con lo que está pasando, con la deriva que está siguiendo el mundo, creo que es evidente que el horizonte debe ser trabajar para defender la democracia y para profundizarla frente a las múltiples amenazas que la rodean, ¿no? Trabajar por la justicia social, por la igualdad, por los derechos humanos. Creo que ese es un perímetro en torno al cual todas las personas progresistas deberíamos ser capaces de aparcar diferencias y remangarnos para trabajar para defender aquello en lo que creemos. Es la única opción. Yo creo que es el camino, sin duda, es un medio, ¿eh? Siempre se dice, ¿no? La unidad, la alianza, la cohesión no es el fin en sí mismo, es un medio para conseguir cosas y en este caso las cosas es conseguir que la vida de la gente trabajadora sea un poquito mejor. Antes de hacer un alto en el camino le quiero preguntar por la ley ELA, se vota el jueves 20, si no me equivoco, en el Congreso vota esa convalidación del Real Decreto, 500 millones para el sistema de la dependencia y para los enfermos de ELA. No sé si se llega tarde o se llega cuando se tenga que llegar, los tiempos de la política no son fáciles, sí, claro, hemos de reconocerlo. Claro que se llega tarde. Hace muchos años que las familias y las personas afectadas empezaron una lucha, se organizaron para conseguir que hubiera una ley y que esa ley se aplicara y llegara a las camas y a las sillas de ruedas de los enfermos y enfermas de ELA. Y han pasado muchos años. Algo que es particularmente trágico porque es una enfermedad que si algo no te da es tiempo, sobre todo. Con lo cual sí, ha sido lento. Ha costado muchísimo desbloquearla en el Congreso, estuvo años parada, ha costado desarrollarla. Me quedo con que estamos ya en ese punto, que ya existe el grado 3+ para las personas en situación de dependencia completa, que se va a garantizar por primera vez en la historia de nuestro país la asistencia 24 horas a pacientes, a personas que la necesitan y que hay una inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia para hacerlo. Ahora lo que falta es que las comunidades autónomas, que son quienes prestan los servicios, adapten sus sistemas de la dependencia a esta nueva legislación que ya se ha aprobado y por tanto yo confío en que en un plazo muy breve de semanas pueda ser una realidad ya por fin y las ayudas lleguen a donde tienen que llegar, que es a las familias que están sufriendo esta situación tan absolutamente difícil. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida estamos hablando de vivienda y de la cogobernanza necesaria en ese apartado con las comunidades autónomas. Seguimos en la ventana con el ministro Pablo Bustinduy. Ministro, ha hablado usted antes del expediente que mantienen abierto a una plataforma Airbnb por esos 65.000 pisos, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. La regulación de los pisos turísticos se ha convertido en uno de los caballos de batalla. Claro, ¿qué puede hacer el Ministerio si una comunidad autónoma no declara zonas tensionadas, si no hay colaboración, si no hay cogobernanza en estos asuntos? Pues son dos temas diferentes. Sobre pisos turísticos, lo que ha hecho el Ministerio de Consumo a la vista de que administraciones autonómicas y locales hacían la vista gorda y han permitido que prolifere una actividad económica ilegal que sería inconcebible. ¿Alguien se imagina 65.000 bares ilegales o 65.000 taxis ilegales operando? Bueno, pues lo que hizo el Ministerio fue
actuar donde podíamos, que es con la publicidad online de estos pisos turísticos. Hicimos 3 requerimientos a Airbnb, se negaron a cumplirlo, lo ganamos en la justicia, tuvieron que retirar esos anuncios del mercado. Y hay un expediente abierto a una gran plataforma de pisos turísticos por esta misma causa, ¿no? Sobre la vivienda. Mire, justo ayer y hoy han salido 2 datos. Si no me equivoco, el dato de hoy es que los precios de la vivienda en Murcia, en la región de Murcia, han subido un 8% en el último año. En Barcelona, donde se aplica la ley de vivienda, con todas las dificultades que hay y el fraude que hay con los alquileres de temporada, que hay que regularlo, ha bajado un 5%. Esa es la diferencia entre una administración que actúa y una que decide no actuar. Y decidir no actuar no es ni siquiera hacer dejación de funciones, es favorecer, es defender explícitamente a quienes se están lucrando con la crisis de vivienda que pagan las mayorías trabajadoras. Es defender a fondos buitre, a grandes inmobiliarias sin escrúpulos, a una clase rentista que vive a costa de extraer riqueza y rentas de las familias trabajadoras. Es decir, no es solo dejación de funciones por parte de los gobiernos autonómicos que se niegan a aplicar la ley de vivienda, porque si quisieran, si el señor Feijóo lo ordenara, los precios de los alquileres bajarían mañana, en Murcia y en todas las autonomías que gobiernan. No quieren hacerlo, y al hacerlo están defendiendo a una élite extractiva que se está forrando sin hacer nada, sin aportar ningún valor añadido a la economía del país. Y todo lo que han mejorado los salarios, el salario mínimo, la reforma laboral, la subida de pensiones, el ingreso mínimo vital, las prestaciones no contributivas, toda esa mejora relativa de las mayorías trabajadoras en España se está yendo por el sumidero de la vivienda, que está secuestrada por una lógica de especulación y acumulación que hace que unos pocos se estén forrando a costa de la vulnerabilidad de las mayorías sociales. Le he unido los 2 temas porque al final, y los vivimos en muchas ciudades, los pisos turísticos hacen que la gente no pueda permitirse un alquiler, no digo ya una compra, hablo de la gran mayoría, en el centro de las ciudades, que se han convertido en hoteles algunas veces clandestinos, como lo que usted está diciendo. Ustedes han propuesto, sumar una propuesta de Real Decreto de intervención en el mercado de la vivienda, entre otras cosas, regular ese alquiler turístico de temporada, evitar la inversión en vivienda para especulación o ampliar por 3 años los contratos de alquiler para evitar una gran subida. Pero claro, sin cogobernanza, porque las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. Hay que sentarse y obligar, porque claro, de esto el tiempo pasa y los jóvenes, y me incluyo, no tenemos unas grandes opciones de entrar a vivir en nuestras ciudades. Claro, pues permítame que me centre en una de esas medidas, que hay muchas, pero que las hemos planteado al Partido Socialista para negociarlo en la coalición de gobierno y poder actuar sorteando el bloqueo que plantea el Partido Popular en las autonomías, ¿no? Una medida, la protección de inquilinos. En los próximos meses, en el conjunto del Estado, van a vencer hasta 300.000 contratos de alquiler, que además se suscribieron justo después de la pandemia, en un momento en el que los precios estaban muy por debajo de donde están ahora. Eso quiere decir que hay 300.000 personas, 300.000 familias, que viven con angustia el momento del vencimiento del contrato, porque al renegociarlo se pueden encontrar con una subida del 30, al 40, al 50%. Pues hemos dicho, esto es una emergencia habitacional, se puede intervenir para prorrogar los contratos existentes durante 3 años, mantenerlos como están, que se puedan elevar al IPC solo, pero que no se genere esta gran expulsión del mercado del alquiler de cientos de miles de familias, que ¿qué van a hacer? Por lo tanto, hemos planteado esta intervención, que creemos que es de sentido común y que yo espero que se pueda hacer, porque la inacción del Partido Popular no puede suponer que dejemos abandonadas a las familias trabajadoras de este país. En España el año pasado, 6 de cada 10 viviendas que se vendieron se compraron sin hipoteca. Eso no son familias que van a vivir ahí, eso no son jóvenes que se emancipan, eso no son ciudadanos o ciudadanas haciendo un proyecto de vida autónomo. Esos son fondos de inversión extranjeros que están convirtiendo la vivienda en un activo de inversión financiera a costa del derecho constitucional a la vivienda. Y por tanto hay que intervenir, hay que prohibir las compras especulativas. Y también hay que regular la acumulación de viviendas. ¿Cuántas viviendas puede poseer una persona? ¿2, 3, 4, 5, 20, 100? Porque eso es lo que está sucediendo. Entonces creo que hay que garantizar el derecho de todas las familias a acceder a una vivienda digna, antes de el derecho a seguir lucrándose de una manera obscena de unos poquitos que, ya digo, sus beneficios y sus privilegios son la vulnerabilidad y la precariedad de la mayoría social. No puede ser. ¿Usted esto lo ve factible? Sí, 100%, y de hecho por eso hemos planteado un decreto ley. Hemos desarrollado las herramientas jurídicas necesarias para intervenir. Lo que hace falta es voluntad política, y confío en que esto pueda suceder cuanto antes.
Le quiero preguntar, ha venido usted a la región de Murcia, sabe usted aquí que se aprobaron unos presupuestos entre el Partido Popular y Vox. Uno de los ataques a la línea de flotación es a la Agenda 2030. Sin poco más, no hay más profundidad. Yo lo quería preguntar porque hace unos años sí que se incidía mucho y había muchos y grandes proyectos, lo sigue habiendo, quizá un poco más escondidos aquí en la región de Murcia, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre si se va a cumplir y si usted entiende la demonización de esta Agenda 2030, que son unos objetivos en todo. Bueno, pues es un avance de la sociedad y estamos a mitad de camino ahora mismo. Mire, yo creo que es un síntoma de los tiempos que vivimos y del auge de fuerzas políticas de ultraderecha que hacen del irracionalismo uno de los principales vectores de su acción política. Mire, una conspiración. La Agenda 2030 es una conspiración para controlar a la gente. Sí, para conseguir erradicar el hambre, la pobreza infantil, garantizar el derecho a respirar aire limpio, garantizar que los niños y las niñas coman bien, la igualdad entre hombres y mujeres, sistemas de educación pública y universal, sistemas de salud públicos y universales. ¿Esa es la conspiración? Ojalá existiera una conspiración a nivel mundial para garantizar esos derechos a toda la humanidad. Pero es que existe, se llama democracia. Y lo que están atacando con estos memes sobre la Agenda 2030, etcétera, etcétera, es la democracia. Es la democracia misma. Y por tanto yo creo que no hay que dar ni un paso atrás, no hay que ceder un milímetro. Es mentira, es falso lo que dicen y lo que están intentando atacar es la justicia social, es la igualdad entre los seres humanos. Bueno, pues el hecho de que les funcione es un síntoma, ¿no?, de los sistemas de manipulación por redes sociales que tienen, de las fake news, de cómo utilizan cualquier cosa para intentar dividir y sembrar odio en la sociedad. Pero las personas demócratas tenemos la obligación de plantarles cara, de hacerles frente y decir que no es verdad y que por supuesto que vamos a defender un programa que conduzca a mayor igualdad social, porque es a mayor libertad. Esa mayor libertad también a lo que conduce. Y bueno, pues con total determinación también creo que hay que plantarle cara a quien quiere hacer de nuestras sociedades pues un foco de división, de enfrentamiento, de violencia. No, tenemos un proyecto mejor. Y es curioso, ¿no? Porque siempre culpan a los débiles, siempre es culpa de los migrantes, de las personas LGTBI, de las mujeres, de las ONGs. Nunca van para arriba, ¿eh? Nunca les he oído decir nada de un fondo buitre, nunca les he oído decir nada de quien realmente tiene el poder, nunca se meten con la banca, siempre están en contra de los impuestos a quien más tiene, siempre hacia abajo, ¿eh? Es contra el salario mínimo sí están, contra eso sí están, contra subir las pensiones sí han votado, pero a los de arriba jamás, ni mu. Ministro, gracias por asomarse a la ventana. Un placer, muchas gracias.